¿Qué tal, chicos? Chicas, ¿cómo están? Prosiguiendo ahora con lo que es este semestre, ahora me tocó la oportunidad de enseñarles el curso de elaboración de formas farmacéuticas, ¿no? Ya sabrán quién les habla, el químico farmacéutico Jean Felipe Luis Antonio, ¿no? En sí, este curso ha tenido una base con respecto a la elaboración, ¿no? de un medicamento o una forma farmacéutica. Por eso es que ustedes en el semestre pasado han llevado técnicas de transformación de materias primas en la cual conocemos ciertas características de estabilidad, conservación. En este caso ya vamos a elaborar un medicamento, pero de todas maneras hay que tener ciertos criterios porque no todos los medicamentos tienen todas las formas farmacéuticas. Hay medicamentos que solamente vienen en tabletas, hay medicamentos que vienen en jarabes, hay medicamentos que vienen en tableta, jarabe, etcétera, ¿no? Más formas farmacéuticas. En sí, nosotros vamos a ver el primer tema con respecto al curso en general, ¿no? Sistemas dispersos homogéneos, sistemas dispersos heterogéneos, ¿no? Dentro de los sistemas dispersos homogéneos tenemos, ¿no? Soluciones, emulsiones, disculpen, solamente soluciones y disoluciones. En caso de sistemas dispersos heterogéneos estamos hablando de diferentes, ¿no? Solventes, solutos, pero ¿no? En la cual no son similares. En este caso, por eso se le dice heterogéneos. Estamos hablando de las emulsiones, eh, suspensiones, geles, ¿no? Ojo, no solamente en formas farmacéuticas líquidas, sino también en formas farmacéuticas semisólidas. ¿Ya? Bueno, esto lo vamos a ver después, ya detalladamente, cuando veamos avanzando el curso, vamos a detallar más. Entonces, hacerle una previa introducción. Anteriormente les había hecho también una introducción. De todas maneras, recalcar que todo esto de introducción es para que ustedes puedan refrescar sus memorias. ¿Ya? Entonces, vamos a pasar a la introducción. ¿Ya? Toda forma farmacéutica sabemos de que contiene un principio activo, ¿no? Y a la vez un excipiente. Recordar que el principio activo es la que tiene una actividad biológica, ¿ya? Y el excipiente es la que ayuda, ¿no? Indirectamente, ojo, solamente en sus procesos cinéticos, más no en sus procesos dinámicos, ¿ya? En la cual solamente constituye, ¿no? A la forma farmacéutica. Recordar esto, ¿ya? Por eso es de que cuando nosotros tenemos una forma farmacéutica es porque está constituida por un principio activo y un excipiente. Y para que llegue a esa forma farmacéutica es que pasa por un proceso tecnológico. Antiguamente se llamaba farmacotecnia. Hoy en día lo llaman tecnología farmacéutica, ¿no? Porque se requiere de ciertas tecnologías, materiales, ¿no? Máquinas, etcétera, para poder, ¿no? Elaborar una forma farmacéutica. Pero sumados el principio activo y excipiente, tenemos la forma farmacéutica. ¿Y qué necesita para que pueda ser un medicamento? ¿No? Eh, lo que necesita es un contenedor, ¿no? Contenedor le vamos a llamar acondicionamiento porque es el envase mediato con la cual va a estar unido, ¿sí? Al, a la forma farmacéutica. ¿Ya? Por ejemplo, en jarabes tenemos el frasco, en los comprimidos o tabletas tenemos los blisters, incluso en las cremas tenemos esos tubos de metal, de aluminio. ¿Ya? Bueno, con esto es una introducción base principal para que no se olviden siempre, ya en sí ciertas características hablando en tecnología farmacéutica. ¿Sí? Ahora, vamos a definir ciertos, ¿no? Conceptos, ¿ya? Que es importante. ¿Ya? Acá, para aclararles, medicamento, ¿no? En sí, para que se llegue a su forma farmacéutica, principio activo y excipiente, ¿no? Tenemos el principio activo, ¿no? Que estas pueden ser una o varias, ¿ya? Recordar que pueden ser una o varias. Por ejemplo, estamos hablando de los medicamentos antialérgicos o antigripales. Ustedes habrán escuchado.
esos medicamentos antigripales, ¿ya? Que en sí tienen bastantes principios activos, ¿no? Luego tenemos acá tres aspectos. El excipiente. Pero hay que recordar que hay tres tipos de excipientes, en la cual son sustancias auxiliares. Ya tenemos primero en sí el mismo excipiente, que es del latín excipere, ya que quiere decir recibe el principio activo, o sea, hace que lo agarre, lo tenga más estable el medicamento. Para que, bueno, por medios atmosféricos o medios externos no pueda alterar el principio activo. Luego tenemos el vehículo. El vehículo es el excipiente que transporta el medicamento hasta el lugar de absorción. Ojo, hasta el lugar de absorción, ¿no? En latín tenemos su significado que es lacus, ¿ya? Luego tenemos coadyuvante. En latín es coadyuvare, que significa ayudar. Entonces acá el excipiente ayuda al principio activo a realizar sus funciones. Ojo, ayuda a realizar sus funciones, mas no aumenta su función. Una vez más les estoy aclarando. ¿Y qué más lo que tiene el medicamento? Tiene material de acondicionamiento, ¿no? Que es un material utilizado para envasar la forma farmacéutica, ¿ya? Entonces, un poquito más amplio, más claro, más fácil de entenderlo, porque ahora necesitamos ver en sí lo que son formas farmacéuticas, medicamentos, ¿no? Relacionados a materias primas, que es su punto de partida, ¿ya? Entonces, vamos a definir primero, ya bueno, ya hemos definido fármaco, excipiente, ¿ya? Vamos a definir materia prima. Como vemos ahí en las figuritas, polvo generalmente es la mayoría de sustancias, que son un 90% de principios activos, ¿no? Empiezan o parten, ¿no? De una forma física que es en sólido, ¿ya? O en polvo, ¿ya? Entonces la materia prima es toda sustancia activa o inactiva, porque ojo, materia prima podemos considerar tanto a los principios activos o también a los excipientes que se va a utilizar para elaborar una forma farmacéutica. Por eso se le dice, ¿no? Materia prima es toda sustancia activa o inactiva empleada en la fabricación de un medicamento. Bueno, ya permanezcan inalteradas, estas se modifican, ¿no? O pueden desaparecer también durante el transcurso de su proceso, porque van a formar otras sustancias, otras composiciones. Entonces recuerda, acá tienen por ejemplo esa figurita al lado izquierdo, con una copa, bueno, es para conservarla en vidrio, pero en el lado derecho tenemos esos envases. Por ejemplo, los que fabrican los principios activos ponen esos envases de aluminio para que tengan mejor estabilidad, no puedan ser alteradas y su calidad sea mejor desde su fabricación hasta el laboratorio o la industria, ¿no? Donde se va a procesar. Por eso cuando llega acá a Lima, a los laboratorios de industrias farmacéuticas, llegan a esos envases grandes. Hay algunos casos que vienen en sacos, en bolsas, pero esas son dependiendo de su característica físico-química del principio activo para que no pueda ser alterado, ¿ya? Luego tenemos lo que llamamos nosotros medicamento. Luego de las materias primas, nosotros vamos a formar una forma farmacéutica para lograr un medicamento. Como ven ahí, tenemos jarabes, tabletas, cremas en tubos, ¿no? Ampollas viales. Ya ese es un medicamento, porque este medicamento, aparte de tener un contenedor, o sea, un envase, tiene la forma farmacéutica en la cual está constituida el principio activo y el excipiente. ¿Ya? Bueno, está claro esa parte. Ahora vamos a seguir con lo que es una forma farmacéutica. Les he puesto acá, pero en sí la forma farmacéutica es lo que está dentro del contenedor. Si fuese, ¿no?, un jarabe, como vemos, adentro de ese jarabe o ese frasco, tenemos una forma farmacéutica líquida. O en algunos casos también vienen esos jarabes, esos frascos que solamente encontramos polvo. A eso, ese polvo no le vamos a llamar forma farmacéutica sólida, ¿no? Recordar que las formas farmacéuticas
líquidas, dentro de ellas están las suspensiones. Entonces, a ese frasco jarabe, ¿no? Que dentro de ellas está polvo, dice polvo para suspensión. ¿Qué quiere decir? Que hay que agregar agua, ¿no? Cuando le agregamos el agua, ya es una forma farmacéutica líquida. Pero ¿de qué clasificación o de qué tipo? De suspensión. Por eso se dice suspensión. Hay que agitar antes de administrar un medicamento. ¿Mm? Hay que tener en cuenta eso. Porque si nosotros no agitamos, está suspendido las partículas. ¿Ya? En caso de las líquidas, son por ejemplo las ampollas en sí de vidrio total, ¿no? Que no son viales, sino ampollas que se rompen, ya son líquidas. ¿No? En caso de cápsulas, generalmente podemos encontrar semisólidas o sólidas, como en polvo. ¿Ya? Esa es una forma farmacéutica sólida. ¿Ya? Recordar que la cápsula es un contenedor, pero algunos los clasifican dentro de los sólidos porque su composición dentro está hecha de polvo sólido. Por ejemplo, una tableta, ¿no? Luego de su, como de, puedo decir, de ese proceso, ¿no? De encapsulado, no, disculpen, de relleno, tiene, ¿no? Una capa, pero dentro de esa capa están los polvos, porque se ha pasado el proceso de comprensión, ¿ya? Bueno, está claro, yo sé que ustedes conocen las formas farmacéuticas, ¿ya? Acá vamos a ver otro aspecto, las formas farmacéuticas, pero que tienen una liberación modificada, ¿no? Bueno, las liberaciones inmediatas tenemos ahí, las clásicas o la liberación convencional, ¿no? Su perfil en caso de disolución depende esencialmente de ciertas propiedades intrínsecas, o sea, características de cada molécula, ¿no? Se libera en forma inmediata, bueno, libera rápidamente al principio activo, por eso es que alcanza, ¿no? Esta curva, por ejemplo, el pico, ¿no? La curvita hacia arriba, alcanza más rápido que las demás, o sea, su concentración aumenta rápido, ¿ya? Dentro de 3 horas, 4 horas. ¿Sí? Por eso es que se dice de liberación inmediata. Porque van a actuar rápido, se liberan para actuar rápido. Luego tenemos las liberaciones modificadas, pero, por ejemplo, tenemos las retardadas, ¿no? Esas retrasan la liberación. Pero ojo, no quiere decir que sea más lento, simplemente se retrasa. Porque cuando llega a esa hora, su acción va a ser igual, ¿no? Igual de potente. No es que sea lento su acción. ¿Ya? Esto comparando con la convencional, por si acaso. ¿Ya? Luego tenemos la liberación pulsátil. ¿Sí? En el caso de pulsátil no se libera el principio activo entero en ningún momento, sino que se libera en forma interminente, o sea, que se liberan poco a poco. En algunos casos alcanzan hasta el pico de la curva, baja y otra vez, ¿no? Sube hasta el pico. Es secuencial. ¿Ya? Luego tenemos otra liberación modificada que es la prolongada, ¿no? En el caso de esta se provoca una alteración en la cinética, porque ahí sí la liberación es lenta, ¿ya? Ojo, ahí sí es lenta. No es como la retardada, por si acaso, no se confundan. ¿Ya? A ver, ahí vemos la inmediata, ¿no? Ahí disculpen, tenemos la retardada, pulsátil y la prolongada. Y ven a colores las diferencias, ¿ya? Cada medicamento va a tener una función, o que dependiendo de qué enfermedad también tengan, podemos aplicar estos de acá, ¿ya? Bueno, siguiendo con las definiciones, espero que les haya quedado claro. Vamos a entrar a lo que es fórmula magistral. La fórmula magistral indica, ¿no? Una individualización del paciente, o sea, el paciente va a tener un medicamento, ¿no? Pero en forma individualizada, ¿ya? Pero está preparado por el farmacéutico o bajo su supervisión o dirección, o sea, lo pueden hacer ustedes siempre y cuando el director técnico les haya, ¿no? dado las instrucciones, ¿no? para la elaboración. En este caso,
la prescripción, ¿no? Se detalla y tiene que estar expresamente escrita, ¿ya? Como tenemos ahí, tiene un procedimiento para elaborar, pero nos tiene que decir cómo es que debemos de elaborar, o su concentración, podremos decir, ¿no? Ya, por ejemplo, la urea se utiliza de 8%, a veces de 10%. Entonces, en una receta nos va a indicar cuánto debemos de utilizar. Luego tenemos lo que es el preparado oficinal, ¿no? Este es casi similar a la fórmula magistral. La diferencia que esta, ¿no? Se hace a través de un formulario nacional, ¿ya? Pero no está indicado exclusivamente para un paciente, sino para varios pacientes puede estar dado estos preparados. Por ejemplo, cremas hidratantes. Lo podemos preparar, pero no es una fórmula magistral, sino es un preparado oficinal, ¿sí? ¿Por qué? Porque las cremas hidratantes tienen un procedimiento y está inscrito en el formulario nacional, ¿ya? Pero ojo, siempre y cuando esté elaborado por el químico farmacéutico o bajo su dirección. No olvidar eso. Luego tenemos producto sanitario. Bueno, acá hay muchos, ¿no? Controversias con este concepto, ¿ya? El producto sanitario es cualquier instrumento, dispositivo o equipo o material o otro artículo que está solo o en combinación con otros fines. ¿Cuáles son fines? ¿Cuáles son sus fines? Disculpen. Sus fines son de diagnóstico, de prevención, control, tratamiento, investigaciones, ¿no? Eh, por ejemplo, regulación de la concepción, la T de cobre es un dispositivo, ¿ya? Por ejemplo, si es prevención, ciertas tiras reactivas para laboratorio, ¿ya? El estetoscopio, como vemos en el gráfico, con el tensiómetro se combinan, ¿no? Para medir la presión arterial, ¿ya? Entonces son productos sanitarios, ¿ya? En forma general estamos definiendo. Luego tenemos lo que son operaciones básicas. Recuerden, las operaciones básicas lo hemos visto en técnicas de transformación de materias primas, ¿ya? Por ejemplo, ¿no? Tamizado, pulverización, secado, esterilización, ¿ya? Entonces, todos esos procesos son operaciones básicas o, si no, vamos a llamarle operaciones farmacéuticas, ¿ya? Que tienen un fin de obtener una forma de dosificación, ¿ya? Luego tenemos otro concepto. Biodisponibilidad. Esa palabra disponibilidad siempre lo van a ver en cualquier inserto, porque todo medicamento necesita tener, ¿no? Su biodisponibilidad. Si no tiene biodisponibilidad adecuada, obviamente no va a actuar, ¿no? Entonces esa es la cantidad, ¿no? Del principio activo contenido en una forma de dosificación que alcanza, ¿no? Inalteradamente a la circulación sanguínea o a la circulación sistémica, ¿ya? Con la velocidad que se realiza este proceso. O sea, va a medir el cuánto tiempo va a demorar para que pueda esta llegar, ¿no? En su totalidad o hasta casi todo lo posible, ¿no? En que llega a la circulación sanguínea, ¿ya? Esa es la biodisponibilidad. Obviamente que nos convienen medicamentos que tengan mayor biodisponibilidad, pero hay condiciones. A veces los alimentos obstruyen o a veces los alimentos aumentan la biodisponibilidad. O a veces también en la circulación sanguínea. A veces llega la biodisponibilidad normal, pero con la distribución hay una alteración. Algunas se distribuyen mejor, otras no. Bueno, eso se estudia la farmacocinética. Pero la tecnología farmacéutica, al elaborar un medicamento, necesita sus excipientes coadyuvantes para que mejoren, ¿no? Estos efectos o ¿no? mejoren la estabilidad de un medicamento y así puedan ejercer su acción en el órgano diana. ¿Ya? Bueno, en este gráfico está claro,
¿no? Sea medicamento, alimento o ciertas sustancias tóxicas, una vez que sean ingeridos, pasan al intestino y del intestino las vellosidades, ¿no? Intestinales o el epitelio intestinal absorbe, ¿no? Todo lo que absorbe y llega a la circulación sanguínea es la concentración de la biodisponibilidad, pero siempre y cuando midiendo cuánto tiempo se ha hecho esto, ¿ya? Entonces, esa es la fracción biodisponible, podemos decir, ¿no? Para que este principio activo llegue a la circulación sanguínea, no, disculpe, al órgano diana, ¿ya? Luego tenemos otro concepto, biofarmacia. Bueno, la biofarmacia es una rama de la farmacología. Entonces es una disciplina que describe la aplicación de principios, ojo acá, físico-químicos, biológicos, farmacocinéticos y tecnológicos. En este curso, por ejemplo, vamos a estudiar más que todo físico-químicos tecnológicos, que dependiendo de eso vamos a ver su farmacocinética, ¿no? Entonces, tecnológicos, ¿ya? A la consecución de la biodisponibilidad óptima, ¿no? Gracias a esos estudios, ¿no? Vamos a conseguir una biodisponibilidad óptima, porque va a depender también del principio activo y la vía de administración. O sea, todo está relacionado, chicos. No es que yo agarro y mezclo cualquier sustancia y ya tengo mi forma. No, chicos. Esto amerita estudios antes de que se pueda, ¿no? Utilizar un principio activo porque va a necesitar estar acompañado. Los principios activos son fácilmente alterados con la atmósfera, son fácilmente alterados con la luz, con los microorganismos como hongos, bacterias. Por eso es importante ciertos excipientes y a la vez es importante verificar la fecha de vencimiento y también su almacenamiento. Por eso es, ¿no? No estamos hablando de cualquier alimento o sustancia inerte, ojo. Por eso los medicamentos son más controlados, necesitan ciertos requisitos, ¿ya? Entonces la biofarmacia, ¿no? Estudia las características también de la liberación del fármaco, que están incluidos en la formulación, cuando vamos a hacer la forma farmacéutica, y de su absorción a través de la membrana, estudiando las propiedades físico-químicas, cinéticas y biológicas, ¿ya? En sí, la biofarmacia estudia todas esas propiedades físico-químicas, biológicas, farmacocinéticas y tecnológicas, ¿no? De un medicamento o forma farmacéutica, ¿ya? Bueno, ahora vamos a hablar de dos conceptos importantes y quiero que distingan eso. La farmacia clínica. En sí, la farmacia clínica, como es una ciencia, ¿no? Derivada de la farmacología, está estrechamente relacionada con el ejercicio de la clínica. Y cuando nosotros hablamos de clínica es porque estamos aplicando a pacientes, ¿ya? Siempre hace referencia de un ejercicio clínico. Hace un énfasis en el uso apropiado de medicamentos en los pacientes, ¿ya? Está aplicado, ¿no? En pacientes y no en el medicamento, ¿ya? O, por ejemplo, ¿no? Un paciente que tiene inflamación, nosotros le vamos a dar, no, disculpen, a ver, otro ejemplo más claro. A ver, yo tengo un paciente que tiene una alergia, pero ojo, tiene una infección viral. Entonces le voy a dar simplemente un antihistamínico H1. Ya no le voy a dar un corticoide, porque como tiene un proceso viral, puede agravar la enfermedad. Entonces nosotros aplicamos los antihistamínicos H1. Ahí estoy aplicando la farmacología o la farmacia clínica, porque estoy dando al medicamento para qué tipo de paciente va a ser. En sí no estoy estudiando el medicamento, lo que la mayoría hace los médicos. Ven la enfermedad, dan el medicamento, pero no ven el tipo de paciente, ¿no? En caso de acá, la farmacia hospitalaria es muy diferente. Es lo contrario, casi, ¿no? Pero estas están relacionados al sistema, ¿no? De distribución de medicamentos, ¿ya? Acá es donde se puede aplicar la dispensación de medicamentos en dosis unitaria, ¿sí? Minimizar los gastos de los medicamentos. Todos con orden médica en ciertos pacientes, no, disculpe, en todos los pacientes hospitalizados. También hay un reembolsado de los medicamentos, por ejemplo, las ampollas o las ampollas viales que quedan, se pueden reutilizar durante el día. Hay ciertas horas para utilizar eso. Por eso en las dosis unitarias se maneja mejor. Por ejemplo, en las mezclas
¿no? Nutricionales que se usan a nivel parenteral, sueros, ¿no? Ciertas fórmulas magistrales también. Todo se maneja, ¿no?, en una farmacia hospitalaria, pero es más complejo, dedicado, ¿no?, a los pacientes solamente hospitalizados. ¿Ya? Bueno, está bien claro esos conceptos, espero que hayan entendido y bueno, ya les voy a dar después las copias o las separatas, ¿ya? Para que ustedes puedan leerlo, ¿sí? Con paciencia ya en sus casas. Ahora vamos a ver las funciones de los excipientes. Eh, una de las primeras funciones es facilitar la administración del principio activo, ¿no? Como tenemos los aromatizantes, ¿no? Hace que tengan buena aceptación de los principios activos. Edulcorantes, ¿no? Igual también son aromatizantes en el sabor. Colorantes dan una apariencia mejor al medicamento, ¿no? Ah, yo quiero celestito, quiero rojito, rosado, no sé. Entonces da una mejor utilización, ¿no? Para el paciente dice, ah, no, este está bonito, ¡plá!, y se lo consume. Otra función es mejorar la eficacia de los principios activos, ¿no? Favoreciendo la penetración, ¿no?, del principio activo, o para el uso de forma de liberación retardada, ¿ya? En sí dice que favorece la penetración o aumenta la duración de la actividad terapéutica, ¿ya? Otro, asegura la estabilidad y conservación, que es muy importante, los excipientes, ¿sí?, ¿ya?, hasta que se vaya a utilizar el medicamento. Ojo, en estos conservantes, por ejemplo, tenemos los antisépticos, antifúngicos, antioxidantes, ¿no? Y bueno, también tenemos los tampones que permiten ajustar el pH, así no puedan alterarse también, ¿ya?, el principio activo, ¿no? Tenemos los, bueno, tampones de pH. Luego tenemos propiedades de inercia, o sea que no pueden aumentar ni inhibir la actividad del principio activo. Esto es muy importante porque no existe ningún disolvente que sea inerte, ¿eh? Pero en sí el excipiente debe ser inerte con respecto al principio activo, ¿ya? También debe haber inercia con respecto al material de acondicionamiento, o sea, los envases, ¿ya? Porque a veces pueden, ¿no?, alterar el principio activo. Bueno, luego tenemos una última función que es definida por sus propiedades físico-químicas y tecnológicas, ¿ya? La formulación es distinta a un medicamento, ¿ya? Porque tienes diferentes características físico-químicas. Por ejemplo, el tamaño de sus partículas, la solubilidad no son las mismas. Todos los medicamentos no tienen la misma solubilidad, por eso varía su biodisponibilidad. Y con respecto a su tecnología de fabricación, obviamente, ¿no?, cambia los procesos, porque no todos tienen la misma forma farmacéutica. Ya, es con respecto a sus funciones de los excipientes. Bueno, luego tenemos objetivos de las formas farmacéuticas, ¿ya? Los objetivos que se persiguen, ¿ya?, con respecto a la transformación de un principio activo en una forma farmacéutica, bueno, son bastantes, pero vamos a nombrar los más habituales. Por ejemplo, proteger el principio activo del medio atmosférico. Por ejemplo, estamos hablando de la humedad, que el agua es un factor indispensable para que el medicamento pueda, ¿no?, alterarse. Proteger el principio activo del efecto destructivo del medio gástrico. Ya habíamos dicho, por ejemplo, las grajeas protegen eso y hacen que llegue hasta el intestino, en la cual recién se libera el principio. Hay, por ejemplo, las vitaminas, ¿ya? Mejorar las características organolépticas, ya habíamos dicho, ¿no? El sabor, color, hasta en el olor, si fuese jarabe, ¿no? Al niño, por ejemplo, se utiliza un buen sabor, un buen olor, un buen colorcito bien llamativo, ¿no? Si no, no lo toma a veces el niño, ¿ya? Luego tenemos, ¿no?, que
el objetivo es dirigir al principio activo a determinado órgano diana, ¿no? Entonces esta forma farmacéutica, ¿no?, va a ayudar a dirigir. Por ejemplo, si es vía tópica, semisólida, se aplica en la piel, por ejemplo, ¿no? Si es ungüento, a veces también en el tejido conjuntivo o a veces en gotas. Puede ser gotas oftálmicas, gotas óticas, ¿ya? Luego tenemos la cual va a controlar la absorción del principio activo. Ya habíamos dicho que son modificadas gracias a los excipientes, ¿no? Pueden ser rápidas, o sea, convencionales, pueden ser retardadas, pulsátil, ¿ya? O pueden ser, ¿no?, como les digo, controladas, ¿ya? Bueno, luego tenemos lo que son proporcionan, ¿no?, o proporcionan ciertas formas líquidas a partir de principios sólidos, como estamos hablando, emulsiones, el claro ejemplo que les dije anteriormente, las suspensiones, ¿ya? La amoxicilina genérico, siempre he visto en polvo para suspensión, para agregar agua. Ojo, siempre agua hervida, fría. No estén diciendo a los pacientes agua hervida. El paciente va a pensar, agua hervida, leche caliente. La temperatura va a alterar al principio activo, al final no va a tener acción. Por eso siempre se le dice al paciente, agua hervida, pero fría. Por favor, ni tibia, fría. Para que se mezcle, ¿ya? Por si acaso. Luego tenemos, posibilitan la administración en determinada vía, ¿no? En pequeñas dosis muy reducidas, a veces se necesita a ciertos pacientes, entonces ya pues le transformamos en un comprimido, ¿no?, para que sea un poquito más grandecito y sea más fácil de administrar, ¿no?, por vía oral. Y por último tenemos, posibilitan la administración en dosis muy reducidas, ¿ya? Cada 6 horas, cada 8 horas, cada 12 horas, dependiendo del tiempo de vida de cada medicamento. Bueno, chicos y chicas, hasta acá una pequeña clase introductoria. Hay que también tener en cuenta de que la tecnología farmacéutica ya va avanzando, va mejorando. Existen nuevos excipientes, que es lo que más se estudia, ¿ya? En la cual facilita también la elaboración, ¿no? Hay nuevas fórmulas también, en el caso de los medicamentos, para que puedan tener una liberación modificada más controlada. En caso de las suspensiones y emulsiones, hoy se utiliza bastante, porque puedo mezclar dos principios activos, tanto hidrófilas como lipófilas, ¿no? Se repelan estas, pero con las emulsiones se unen y podemos, ¿no?, mezclar más principios activos, ya no vamos a tener muchos límites. El proceso de granulaciones igual, ¿no? Vamos a crear también gránulos para que se disuelvan más rápido, ¿ya? Porque también se están creando nanopartículas, ¿no?, ¿ya?, para determinar o para administrar en ciertos tumores, ¿ya? Ciertos tumores en la cual van a actuar ahí, ¿no?, en caso de cáncer, ¿ya? Bueno, después tenemos las terapias génicas, que se utilizan a través de genes, en vez de utilizar medicamentos tradicionales. Bueno, también hay medicamentos especiales, hay que recordar eso. Por ejemplo, los radiofármacos, ¿no? Bueno, también se utiliza algunos, ¿no?, medicamentos especiales que derivan de las plantas medicinales, ¿ya? Chicos, chicas, bueno, hasta aquí es todo una clase introductoria. Espero que tengan en cuenta. Ya saben, en el Classroom lo voy a tener, siempre va a estar este video, ¿ya? Solamente es para iniciar, ¿ya? Por favor, repasen lo que son técnicas de transformación de materias primas. Acá no vamos a retroceder ciertos aspectos y ciertos puntos. Por eso necesito que ustedes sepan ciertas características, estabilidad, más que todo los medicamentos, ¿ya? Bueno, chicos y chicas, eso es todo. Bye.